Buenas tardes. Este trabajo se titula Aspectismo en la escuela, dado que sobre todo en los últimos años se ha investigado fenómenos tales como el bullying o como el acoso en el contexto escolar. Sin embargo, son muy pocos los estudios que analizan el problema de aspectismo en el ámbito educativo. Los contenidos que vamos a tratar va a ser primero la introducción, la justificación de la investigación, los objetivos de los que partimos con las hipótesis, un marco teórico multifactorial o multicausal, la metodología utilizada en la investigación, los resultados, las conclusiones a los que llegamos, así como las referencias utilizadas en esta presentación. Por lo tanto, el problema que se estudia es el aspectismo en la escuela, ¿no? El aspectismo en el contexto escolar, sobre todo, alude a una tipología de discriminación que se tiene hacia las personas basadas exclusivamente en su imagen, su aspecto o en su apariencia física, que tienen lugar en el ámbito educativo cuando la persona no se ajusta a los cánones o a los prototipos estéticos de belleza establecidos, que vienen exigidos por la sociedad y la cultura de un determinado momento y que puede darse con exclusión social o no del individuo. Desde luego, hay que decir que el prototipo estético que se establece habitualmente es el que se suele utilizar con la metáfora de las tres gracias. Normalmente es el prototipo de la delgadez, del cuerpo sin imperfecciones y sobre todo de un cuerpo joven. Por lo tanto, la investigación se justifica porque es relevante, sobre todo porque tiene una utilidad por los resultados y no deja de ser paradójica, porque a pesar de que es una tipología de discriminación que más se da en la sociedad, es desde luego la que menos visibilidad se tiene, porque parece que está más tolerada que otro tipo de discriminación. Las palabras clave que hemos utilizado para ella son la de aspectismo, discriminación, estereotipos, sesgos cognitivos y prejuicios. La justificación de la investigación fundamentalmente está por la relevancia, la utilidad, sobre todo por el impacto sociopsicológico que tiene en la víctima. También habría que considerar la parte de los agresores y sobre todo por el enfoque novedoso, dado que se trata de una investigación multidisciplinar y sobre todo que trata esta investigación desde una perspectiva ecológica, es decir, implicando a todos los agentes. En cuanto al estado de la cuestión, podemos decir que, aunque la temática en sí mismo no es novedosa, porque podemos hallar otros autores que han hecho trabajos relativos al aspectismo, sin embargo, son muy pocos estudios los que existen, los pocos que existen, además, no tratan el tema frontalmente y casi todos son estadounidenses y, por lo tanto, difíciles de extrapolar a una realidad social como la española. El objetivo general del que partimos es doble. Por un lado, sensibilizar sobre el aspectismo y por el otro, realizar una propuesta de intervención. En este caso se formula acotada a un ámbito que es para el ámbito de la orientación educativa para secundaria. Los objetivos específicos es contribuir a aclarar el concepto de aspectismo, ya que hemos dicho anteriormente que son muy pocos los estudios los que tratan el aspectismo y además cuando lo hacen, digamos que no hay unanimidad o consenso a la hora de proceder a su definición o conceptualización. Asimismo, consideramos que hay una serie de aspectos que hay que interrelacionar que nos dan, digamos, la base primordial sobre la que se asienta esta problemática. Ese digamos que sería pues el análisis de esos conceptos, el segundo objetivo específico. Y el tercero, explicar y sistematizar las implicaciones que suelen darse o las consecuencias psicopatológicas de este fenómeno, así como determinar si es necesaria una regulación jurídica específica en nuestro ordenamiento jurídico español para el caso de que éste fuera escasa. Asimismo, y en relación con los objetivos anteriores, se plantean dos hipótesis, que es que los estudios sobre aspectismo que conceptualicen el fenómeno consideramos que pueden ser insuficientes y entonces necesitaríamos una mayor atención, inclusive una regulación jurídica específica en nuestro sistema legal. Asimismo, también se parte de la hipótesis de que en la escuela tanto el alumnado como el profesorado pueden contribuir a otorgar a la persona una discriminación basándose exclusivamente en la apariencia física y haciendo un trato diferencial que sea injustificado. Todo esto nos lleva a partir de un marco teórico multifactorial en el que digamos que un solo factor o una sola variable
no explicaría por sí solo el fenómeno del aspectismo. Entonces hay una serie de teorías, sobre todo teorías sociales, que darían buena parte de explicación del fenómeno, como es la teoría del estigma de Goffman, a través de los estereotipos, de los prejuicios y de la categorización que llevan al estigma y a la discriminación. Y también la teoría del aprendizaje social de Bandura. Luego ya en la psicología social tendríamos que tener también en cuenta no solamente factores de carácter social, sino también factores psicológicos como son los sesgos cognitivos y las percepciones que las personas tenemos. Por ejemplo, también el sesgo de la profecía autoincumplida o el efecto Pigmalión. Asimismo, también hay otros fenómenos que contribuyen a la difusión de un prototipo estético determinado, sobre todo entre los adolescentes, que es la etapa más crucial para, digamos, dejarse arrastrar por la imagen que promulga la publicidad, los medios de comunicación y que se ve amplificada, que estamos en una sociedad interconectada a través de la globalización. De tal manera que también habrá que tener en cuenta cómo el derecho regula esta tipología de discriminación que se ha llegado a determinar como no solamente en nuestro ordenamiento jurídico español, sino también en el derecho, en el ámbito del derecho comparado, es insuficiente porque no se alude expresamente a la discriminación basada en apariencias, sino que se trata de la discriminación en general. A pesar de todo, existe una ley actual del 2020 en Cataluña que sí recoge específicamente el aspectismo, pero ni siquiera parte de su definición. Por lo tanto, se hace necesario que hacer la propuesta general al legislador de su regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a la metodología de la investigación, bueno, básicamente, aquí se ven las tres fases a través de las cuales se lleva a cabo esta investigación. Podemos decir que se parte sobre todo de que es una investigación empírica porque recae en una determinada parcela de la realidad social. Y por sus fuentes podemos decir que es mixta, primaria, porque los datos se revisan directamente por la investigadora que lleva a cabo la elaboración del trabajo, pero también es secundaria porque se analizan los datos llevados a cabo por otros investigadores. En todo caso, aunque se lleve a cabo el análisis de otros investigadores, no quiere decir que se reproduzcan sin más o que se copien los datos de estos, sino que se hace una nueva elaboración con más y mejores datos. A su vez, también por la relación práctica con la vida práctica, podemos decir que es mixta, básica porque se refiere, digamos, a un área específica de conocimiento, pero también es aplicada porque lo que pretendemos con este trabajo de investigación es lograr una serie de fines prácticos. En cuanto a las técnicas, son muchas las que se han utilizado, como la conceptualización, la abstracción, la relación y la comparación, pero sobre todo destacamos la bola de nieve porque a través de las referencias de los trabajos nos llevan a otras referencias de otros autores y así sucesivamente, hasta dar, digamos, con los trabajos más especializados. También en cuanto a otros materiales es importante destacar que se han hecho 1000 fichas de trabajo, que desde luego nos ha facilitado muchísimo el trabajo. En cuanto a los resultados que se han obtenido, los resumimos en primer lugar en que se ha llevado a cabo el objetivo de la conceptualización del aspectismo, destacando los aspectos más consensuados de los trabajos de la literatura científica. En segundo lugar, también se ha llevado a cabo la relación de conceptos que constituye la base del problema, fundamentalmente los estereotipos, el labeling, el estigma y los prejuicios, dando lugar a la discriminación. Y en tercer lugar, decimos que efectivamente el análisis que se ha hecho de la legislación pues ha resultado insuficiente, con lo cual es necesario hacer propuestas al legislador para incorporar una regulación expresa del aspectismo. También se han analizado cuáles son las implicaciones psicológicas en el ámbito escolar de este fenómeno. En este sentido, se ha visto como abundantemente se produce una psicopatología relativa a trastornos del comportamiento alimentario, también depresión y ansiedad, sobre todo dismorfia corporal, acaba influyendo en la autoestima y en el autoconcepto del estudiante y en los casos en los que se produce exclusión social, ya no solamente la discriminación, podría tener consecuencias más graves como es el aislamiento social, el fracaso escolar y sobre todo a veces el abandono de los estudios. En
cuanto a las conclusiones en relación con los resultados obtenidos, pues podemos decir que se han logrado los objetivos a los que ya que nos hemos aproximado a los elementos más relevantes. Primero, aclarar la conceptualización, lograr la interrelación de los conceptos que constituyen la base del fenómeno y que nos aportan cuál es su causalidad y el desarrollo del mismo, y también a través de la literatura científica y con los textos jurídicos lo que se ha logrado es estudiar que la regulación jurídica es insuficiente y también determinar cuáles son las principales implicaciones y consecuencias, sobre todo referido a la psicopatología de este fenómeno. En cuanto a lo que indican los resultados, bueno, pues que este es un fenómeno relevante que sobre todo permanece invisible y que es necesario concienciar, pero digamos que la implicación más importante es que hay que tratar este tema desde una visión ecológica de la escuela, implicando a todos los agentes, es decir, no solamente a las víctimas, sino también a los agresores, pero también a aquellos que intervienen o que tienen que ver en la comunidad educativa, como son las familias, los orientadores educativos, los psicólogos del colegio, desde la dirección, incluso el personal administrativo, reciclaje de los profesores, intervención del entorno, del contexto escolar, etc. Solamente así, desde una perspectiva ecológica, es decir, una visión holística e integradora, podrá tratarse adecuadamente este fenómeno desde una visión, sobre todo, preventiva, es decir, informar antes que tratar. En cuanto a la limitación de este trabajo, bueno, podemos decir que este trabajo se ha focalizado en, digamos, en las variables más importantes o más generales del aspectismo. Es decir, se ha hecho una visión panorámica, pero sería necesario que hubiera otras investigaciones que bajase pues, a otros niveles, a mayor profundidad, para estudiar elementos que no se han incluido y que permitan acotar el trabajo de otra manera y que podría tener influencia en las consecuencias de este fenómeno, como por ejemplo sería estudiar estrategias de afrontamiento, que consideramos que también sería importante en este tema. En cuanto a la prospectiva, pues está claro que este trabajo es un trabajo empírico, pero sería necesario la realización de estudios experimentales que se llevaran a cabo con encuestas para todos los ciclos educativos, no solamente en secundaria, y sobre todo que fueran extrapolables a otros entornos, dado que aunque aquí se habla del aspectismo en el ámbito educativo, hay que decir que también se produce en otros ámbitos, en el ámbito jurídico, en el ámbito, por ejemplo, laboral, y en el ámbito laboral no solamente en el momento de acceder al trabajo, sino durante el mantenimiento del trabajo, en la promoción, en los ascensos, en los salarios, etc. Es decir, que también sería muy adecuado los estudios longitudinales que estudiaran este fenómeno. Entonces, finalmente, decir que los puntos claves con los que nos quedamos es que el fenómeno del aspectismo tiene que ser tratado desde una visión ecológica, necesario visibilizar y concienciar, sobre todo preparar propuestas de intervención tempranas, prevenir antes que tratar, y sobre todo lo de transformar la cultura se refiere a la aportación de nuevos valores y a la generación de mentes críticas para que no se dejen arrastrar por las influencias de la moda o de las imposiciones que vengan dadas por otros elementos como por ejemplo la publicidad, los medios de comunicación, etc. Sobre todo ese hostigamiento es necesario revertirlo aceptando la diversidad estética como riqueza, no como algo limitador. Muchas gracias y para cualquier duda dejamos aquí el correo.